¿Le aparece el puntito rojo que está grabando? Ya. Ya vamos a hacer el ejercicio nomás entonces. Dice así. La gráfica de la figura de posición versus tiempo. X significa posición. Y esta línea de acá, de las zigzagas, es el tiempo. Le da los valores de todas las puntos que son de coordenada, donde inicia la onda y donde termina la onda. Donde inicia la onda y donde termina la onda se define como un periodo. A lo que es a lo que es una onda o una oscilación. Una oscilación me genera una onda de movimiento armónico simple. Ahora, ¿qué me pide el inciso A? Haga la frecuencia angular, escribir la ecuación de aceleración en función del tiempo y la velocidad máxima. Bien, pero el ejercicio solamente me da la gráfica. ¿Qué hago para resolver eso? Tengo que saber cómo se divide una onda. Entonces, para qué yo hago lo siguiente. Hay, cuando es, el periodo es igual a 0, voy a tener un valor. Vamos a poner para el periodo 1, T sub 1. Ya aquí lo voy a poner mejor los valores. Cuando inicia la onda, esto va a ser 0. Ahí. Para media onda, de acá, va a ser cuarto del periodo. T cuartos. Eso va a ser acá, cuando la amplitud es la máxima. Luego voy a tener cuando el periodo hace media oscilación, no una oscilación completa, que sería el periodo medio periodo. Ahí. Y cuando hace 3/4 del periodo, sería en esta parte de acá. Hace media oscilación y media. Entonces va a ser 3/4 del periodo. 3T sobre 4. Y eso sería acá, el número 12. Y cuando termina de hacer la oscilación completa, eso sería el periodo. Ahí. Ahí está la gráfica de la representación de una onda. Cuando inicia el periodo siempre va a ser 0. Luego, para cuando llega a la amplitud, el primer pico de la amplitud máximo va a ser cuando el periodo es 1/4 del periodo. Cuando hace media oscilación va a ser medio periodo. Cuando hace 3/4 del periodo significa que ya casi termina la oscilación, va a ser 3/4 de T. T es el periodo, el tiempo que tarda en hacer una oscilación.
Y cuando termina de hacer la oscilación, hace un periodo, que es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. Bien, para aquello yo voy a tomar una gráfica, voy a tomar este como referencia, lo hago segmentada, y le pongo un color rojo aunque sea, o celeste le voy a poner. Vamos a poner que sea de 3. Voy a agarrar para medio periodo. Vamos a cambiar el color. Ahora, para medio periodo me dice que el tiempo va a ser 8 segundos, porque la función me da en segundos. Entonces, para medio periodo va a ser 8 segundos. En esos 8 segundos lo que quiero es el periodo, solamente determinarlo. Este 2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. 2 por 8, 16. Entonces ya tengo el periodo que ya tengo determinado. Ahora, podía haberlo hecho también de acá, porque donde termina la onda es 16. Pero ¿por qué hice con el de acá, con el T medio, con el periodo medio? Porque a veces no me va a dar que termine la onda, tal vez me hubiese dado la gráfica que no hubiera esta parte de acá. Entonces, puedo encontrarlo con cualquier valor que me dé, digamos, en el punto medio o si no en el pico máximo. Cualquiera de los dos puedo determinar el periodo. Ahora, recordamos lo siguiente. En una onda, ¿a qué es igual la frecuencia angular? Ustedes lo aprendieron en física 1 también, que es igual a 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo. Entonces voy a tener que 2pi sobre el periodo va a ser igual a 2pi, que es el de dato, por el periodo que ustedes me dan, que es de 16 segundos, cuando termina de hacer una oscilación completa. Entonces voy a tener 2pi sobre 16, me va a dar pi octavos. Ahora, cuando vayan a reemplazar los valores, es mejor trabajarlo con fracción, no en decimales. Pero si quieren, ustedes lo sacan en decimales. Pi dividido entre 8 le va a dar 0.39 radianes sobre segundo. ¿Le sale eso? Si no le sale eso es porque su calculadora no está en radianes. ¿Le sale? Sí, sale. Perfecto, muy bien. Ahora sí, como ya tengo la velocidad angular o la frecuencia angular, que es lo mismo, ya respondí el inciso A. Ahora, ¿qué me dice el inciso B? Escribir la ecuación de la aceleración en función del tiempo. Ahora, lo que ustedes tienen que saber, en el movimiento armónico simple hay 3 ecuaciones de desplazamiento. Desplazamiento que es posición, velocidad y aceleración. ¿Cuáles son esas 3? Estas de acá. Lo voy a copiar aquí. Ahí. Esas son las 3 ecuaciones fundamentales del movimiento armónico simple en función del tiempo. Ahora, como lo que me pide es la aceleración en función del tiempo, yo tengo que determinar los valores. Entonces, ¿qué hago para aquello? Lo que tengo que determinar es la aceleración, la que está acá. La fórmula va a ser igual a menos la amplitud por la velocidad o la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la velocidad angular por el tiempo por la fase inicial, que es alfa. Ahora, de la cual yo no tengo ninguno de los valores, digamos. Tengo que sacarlos de esta gráfica. Ahora, ¿alguien me puede decir cuánto vale la amplitud en esta gráfica? ¿Cuánto? La amplitud es el pico más alto que va a tener, tanto para inmediato superior e inmediato superior, inferior o superior de las coordenadas, sobre el eje de las X. X es la amplitud o la posición. Entonces, ¿cuál es el pico más alto que hay? 30. 30. Entonces, nuestra amplitud máxima va a ser 30.
Entonces ya tengo la amplitud, que vale 30. Ahora, omega, que es la velocidad angular, ya la tengo, que vale pi octavos, radianes sobre segundo, ¿cierto? La acabamos de encontrar ahorita. Entonces ya tengo la velocidad angular, ya tengo la amplitud. Ahora, esto es dato, esto sería dato, el tiempo lo que me pide en función, pero no tengo la fase inicial, entonces tengo que determinar la fase inicial. Entonces, ¿qué hago para determinar esa fase inicial? Para determinar esa fase inicial lo que debo hacer es lo siguiente. Tengo que tomar un punto cualquiera de estos para determinar la fase inicial. Consejo que siempre se da, se toma los picos más altos, cualquiera. Puede ser el inferior como puede ser el superior. En este caso vamos a tomar el inferior, ¿ya? Este punto de acá. Para nuestro análisis vamos a trabajar con ese punto. Con este. Con ese punto voy a sacar las coordenadas. Bien, para esa coordenada que voy a tener la amplitud, que vale menos 30 metros, ¿cierto? Entonces voy a tener la amplitud, que es la posición, va a ser menos 30 metros. Por la amplitud, que va a ser igual a la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 30. Por el seno de omega. Omega, ¿cuánto vale? Pi octavos. Radianes sobre segundo. Por el tiempo. Más la posición. Y la posición no la sé. Ahora, reemplazo menos 30 y en el otro lado tengo 30. ¿Puedo simplificar? Sí, ¿no? Es como si pasara esto que está aquí multiplicando a dividir 30 entre 30 de a 1 por el signo menos 1. ¿De acuerdo? Este lo paso a este lado, lo que está multiplicando paso a dividir y me queda menos 1. Y aquí a este lado me queda seno de pi radianes sobre 8 pi octavo radianes sobre segundo, la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Ahora, ¿qué hago para poder eliminar el seno de un lado? Aplico arcoseno para poder eliminar. Entonces me quedaría arcoseno de menos 1 en un lado y en el otro desaparecería lo que es el seno. Y me quedaría pi octavo por el tiempo. Ahora, ¿de dónde saqué este 4? Para el pico más alto, ¿cuánto es el tiempo que tarda? 4 segundos. Aquí lo tengo anotado, en el punto del eje coordenada. Para la posición menos 30, su tiempo es 4 segundos. Para la posición de menos 30, el tiempo que corresponde es 4 segundos. Entonces sería dato. 4 dividido entre 8 me queda pi medios, lo que tenemos acá. Y este es menos pi medio me va a dar lo que es seno de menos 1, arcoseno de menos 1. Aplíquenlo en su calculadora y le va a salir que es pi medio. ¿Te sale? Arcoseno de menos 1. Tiene que estar en radianes en su calculadora. ¿Le salió? Arcoseno de menos 1 le tiene que dar menos pi medio. Sí, sale. Ya. Me sale Ahora, menos 90. este pi medio que está en el otro lado está sumando. Al pasar al otro lado también va a pasar a restar. Menos pi medio, ¿cuánto me va a dar? Menos pi, ¿cierto? Un medio más un medio me da 1, ¿eh? 1 por menos pi me da menos pi. Y esa va a ser la fase inicial.
¿Te sale eso? Sale, ¿no? Sí, sale. Bien. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Si aquí dije que yo tenía que tomar una posición cualquiera, ¿qué hubiese pasado si hubiese tomado en cero? ¿Es correcto o no es correcto? Ya, si hubiese tomado en cero, ahí no hay desfase. En las posiciones donde las líneas están sobre la horizontal, no hay ángulo de desfase. Como no hay ángulo de desfase, sería errado tomar en este punto de acá o en este otro. Siempre se debe tomar en el punto donde la amplitud es la máxima, ya sea en menos 30 o 30. Si ustedes aplican en 30, le tiene que salir la misma desfase, que va a salir pi, menos pi. ¿Se entendió eso? Bueno, creo que sí se entendió. Bien. Ahora lo que me pide es la ecuación de la aceleración. No me pedía de desplazamiento, de posición. Me pide aceleración. Y la fórmula de la ecuación de aceleración es igual a menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado por el seno de la velocidad por el tiempo más la posición inicial, que es alfa para nosotros. ¿Qué hago para aquello? ¿Cuánto es la amplitud para nosotros? 30. No le coloco el negativo porque el negativo es de la fórmula. Este negativo es de la amplitud. Un valor absoluto, que es 30. Por la velocidad angular pi octavos elevado al cuadrado. Por el seno de omega, que es pi octavos, por el tiempo. Menos lo que es la fase inicial, que sería, le estoy poniendo más, pero como es negativo lo que me salió, le coloco más por menos pi, que es la fase inicial, que sería 180 grados en este caso. De esa manera tengo la ecuación en función del tiempo de la aceleración. Eso es lo que me pedía el inciso B. Escribir la ecuación de la aceleración en función del tiempo. La única variable sería el tiempo. Cualquier tiempo que yo lo dé, voy a tener la aceleración que desee. Ahora, el inciso C, ¿qué me pide el inciso C? El inciso C me pide la velocidad máxima. Ahora, ¿cuándo va a ser la velocidad máxima? ¿Alguien me puede decir? Esta es la velocidad máxima. La velocidad va a ser la máxima cuando la velocidad angular o la frecuencia angular esté multiplicado por la amplitud. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando la posición inicial sea 0. Cuando x valga 0, voy a obtener la velocidad máxima. ¿Debido a qué? Para esta ecuación, esta es la ecuación que se ocupan. Esto. Acá. Estas son las ecuaciones. La primera que vieron acá son las ecuaciones del movimiento armónico simple en función del tiempo. Son estas tres. Ahora yo lo que quiero es la ecuación de movimiento armónico simple en función del desplazamiento, que sería la de acá. Ahora, ¿esto cuándo voy a aplicar? 1. Si x vale 0,
Acá se me va y me va a quedar raíz de la amplitud al cuadrado. Cuadrado con la raíz se van y me queda que va a ser la velocidad angular por la amplitud. Ahora, si la velocidad es la máxima, ¿cuánto va a ser su aceleración? Cero. Cero, porque la posición dijimos que era cero. Si este es cero multiplicado por cualquier cosa, cero. Cuando tiene la velocidad máxima, su aceleración va a ser cero. Entonces ya tengo determinado lo siguiente, la velocidad máxima va a ser igual a la velocidad angular por la amplitud. La velocidad angular va a ser pi octavos por la amplitud que vale 30. Entonces multiplico pi octavos por 30, me tiene que dar 11.78. Y me voy a quedar en metros sobre segundo. ¿Le sale eso? Pi octavos por 30. Sí, sale eso. Perfecto. Entonces ya respondería a lo que me pedía. Lo que me pedía era, número 1, determinar la frecuencia angular solamente con la gráfica de dato. ¿Qué tengo de dato? Tengo el periodo de una onda que vale 16. Y como ya tengo que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo, que este es por fórmula, que ustedes ya le enseñó seguro el ingeniero, esto, solamente agarro y reemplazo 2pi sobre el periodo que tenemos, que es 16. Y me da pi octavos, que también es igual a 0.39 radianes. Ahí respondería el inciso A. Luego, me pide escribir la ecuación de aceleración en función del tiempo. Las ecuaciones de función del tiempo del movimiento armónico simple para desplazamiento es esta de acá. Sería, el desplazamiento es igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. ¿De dónde sale la velocidad? De la misma ecuación, lo que ustedes aprendieron en física 1. Aquí es igual velocidad a la derivada del desplazamiento en función del tiempo. Lo mismo. Si derivo esta ecuación trigonométrica, me va a dar la variable derivada, que sería, en este caso el tiempo, va a ser omega por la amplitud derivada de seno, coseno, de todo el elemento que está dentro. La velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. De ahí sale la velocidad. Si yo quiero la aceleración, va a ser lo mismo. La derivada de la velocidad en función del tiempo. Entonces va a ser otra vez de vuelta derivado esto de acá. Si derivo esto de acá, sería omega. Omega por lo que está acá. La amplitud por omega al cuadrado. Y la derivada de coseno va a ser menos seno de todo el elemento que está dentro. De ahí salen las tres ecuaciones de movimiento armónico simple en función del tiempo. Ahora, lo que me pide es la ecuación de la aceleración en función del tiempo, que es la de aquí. La amplitud la puedo determinar porque son los picos más altos, sea 30 en este caso, menos 30 y 30. Como es la amplitud es un valor absoluto, sería 30 positivo. Este negativo es de la fórmula nada más. Por omega al cuadrado, omega la velocidad angular, que la tengo pi octavos radianes sobre segundo, es dato. Por el seno de la velocidad angular, que ya la tengo, que es pi octavos. Por el tiempo tiene que estar en función, dice, en función del tiempo. Mi variable independiente va a ser t. Más la fase inicial, y la fase inicial no la tengo, entonces no puedo aplicar todavía esto. Necesariamente tengo que entrar con desplazamiento o posición. En la posición me dice que va a ser igual a la amplitud por el seno
de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. ¿Qué hago para este caso? Tomo la posición cualquiera de los picos máximos. En este caso yo estoy tomando la posición de acá, donde la posición va a ser menos 30 para un tiempo de 4 segundos. Menos 30 es igual a la amplitud que sacamos, que era 30, que es modular, por el seno de la velocidad angular, que la tenemos, pi octavos radianes sobre segundo, por el tiempo. Y ese tiempo para nosotros, ¿cuánto va a ser? 4 segundos. Más la fase inicial. Entonces, todo sería datos excepto la fase inicial. Entonces, tengo que despejar esa fase inicial. Entonces, menos 30 con 30, como este está aquí multiplicando, va a pasar a dividir. Menos 30 entre 30 me da menos 1, que va a ser igual al seno de la velocidad angular, que sería pi octavos radianes sobre segundo, por el tiempo, que sería 4 segundos, más la fase inicial. Aquí lo vamos a cambiar para que sea 4 segundos. Ahora sí. Entonces, como ya tengo este menos 1, y lo que quiero es despejar lo que está dentro del seno, ¿cómo hago para eliminar ese seno? Aplico arcoseno. Entonces, aplico arcoseno acá y acá. Arcoseno de seno se me van y me queda pi octavo, que es la velocidad, por el tiempo de 4 segundos más alfa. Y en el otro lado me va a quedar arcoseno de menos 1. Ahora, aplicando con la calculadora arcoseno de menos 1, le va a dar que es menos pi medio. Y en el otro lado voy a tener cuarta de esto, 1. Cuarta de esto de acá, ¿cuánto me va a dar? 2. 2. Entonces me va a quedar entonces pi medio más la fase inicial. Y una vez que ya tengo esto de acá, este pi medio que está sumando pasa al otro lado a restar y me va a quedar menos pi medio, me va a dar menos pi. Medio con medio me da un entero, ¿cierto? Por el negativo me queda menos pi. Y esa sería la fase inicial. Ya recién con eso ya tuviera la fase inicial que debo reemplazar en la ecuación. ¿Qué va a ser? La aceleración va a ser igual a la menos la amplitud, que vale 30 metros, por la velocidad angular al cuadrado, que sería pi octavos al cuadrado, por el seno de la velocidad angular, que sería pi octavos, por el tiempo. Tiempo sería mi variable independiente. Como me pide en función del tiempo, eso tiene que estar ahí. Más la fase inicial. Como es negativo, más por menos me queda menos pi. Y me pide la velocidad máxima. ¿Cómo hago para determinar la velocidad máxima? Inciso C. Tengo que determinar con las ecuaciones de posición, donde la aceleración y la velocidad. Lo que quiere es velocidad, entonces me dice que la velocidad va a ser igual a la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Para determinar la máxima velocidad, la condición es que la posición X tiene que ser igual a 0. Si la posición es igual a 0, esto se me va. ¿Y qué me queda? La velocidad angular por raíz de la amplitud al cuadrado. Este cuadrado de acá. Con esta raíz se van. ¿Y qué me queda? La velocidad angular por la amplitud. Como ya tengo la velocidad angular, que es pi octavo, multiplico por la amplitud, que vale 30 metros. Entonces voy a tener
pi octavos radianes sobre segundo por 30 metros me va a quedar metros sobre segundo. Y le tiene que dar 11.78. ¿Le salió eso? Sí. Bien. ¿Quedó claro o hay alguna duda sobre este ejercicio? ¿No hay ninguna duda? Clarísimo. Bien. No hay duda, entonces, como ya se va a cortar, le vamos a cortar entonces de vuelta el enlace para guardarlo por separado y subir al Classroom. Entonces, desconectamos un ratito y luego lo vuelvo a enviar la conexión para que se conecte. ¿De acuerdo? Para hacer otro. ¿Ya? Perfecto. Está grabando.